Muy buenas noches, queridas amigas y amigos de su canal Voces en Libertad de Comunicación con Causa. Hoy con un gran gusto agradecemos, tenemos cada vez más patrocinadores, más personas que creen en este programa ciudadano. Y bueno, hoy estamos estrenando el patrocinio de El Parche Comida Colombiana. Vean nada más qué delicia. Y también continuamos con el patrocinio de La Buena Tradición del Valle. Ellos son maestros en pan artesanal y bueno, la verdad la pasamos aquí muy bien con unos jugos deliciosos, arepas, dedos de queso buenísimos. Y ellos están en San Francisco número 35 en la Colonia del Valle. En verdad, vayan a disfrutarlos porque nosotros estamos aquí pues probando los sabores y los recomendamos. De la misma manera, queremos agradecer a Voces, que Voces en Libertad llega a Guerrero a través de Suriana Radio FM 107.9. Muchísimas gracias por retransmitirnos en esta estación para que más voces lleguen a estos espacios. Pues bueno, hoy tenemos temas que ustedes seguramente también han de estar comentando, como es la elección al Poder Judicial, votar o no votar. También tenemos el tema de la CENTE, que tiene enloquecida a la Ciudad de México con estos acuerdos o no con el gobierno. Y por último hablaremos de la marcha que se llevará a cabo el próximo 1 de junio. Y hoy tenemos una invitada especial, querida Dulce Samarripa, quien es una ciudadana y que también platicará con nosotros, pues desde su perspectiva, estos temas. Pues bueno, José Antonio, ¿qué opinas? Ya estamos a 3 días de esta elección del 1 de julio, esta supuesta elección del Poder Judicial. Sí, por un lado tenemos la división entre los obradoristas que legitiman, que invitan a ir a votar, no solo a ellos mismos, sino a nosotros. Dicen, vayan a votar, es su obligación, no que son demócratas. Sí, depende de la elección, decimos nosotros. Ir a votar en una elección antidemocrática no es ser demócrata, es avalar el autoritarismo. Para ellos están manejando que cualquier elección es democrática por solo serlo. Pero ese es un debate, ¿no? Pero dentro de los antiobradoristas hay también divisiones. Yo separo 3 secciones. Uno, los que decimos no vamos a ir a votar porque eso es avalar un atraco a la democracia y al Poder Judicial. Pero están otros que dicen, no, sí hay que ir, pero votar por aquellos que no son obradoristas. Tiene sentido en parte, para no dejarles todo el espacio a los obradoristas, en parte tiene sentido, pero en primera, muchos de ellos son abogados que conocen quiénes son los no obradoristas, es decir, la demás gente no los conoce. Sí, es verdad. Pero segundo, yo creo que son muy pocos y por lo tanto la probabilidad de que los hagan ganar es muy baja, casi nula, mínima, y en cambio van a incrementar el nivel de participación, que eso es lo que les preocupa a los obradoristas. Por eso están duro y duro con que, criticándolos a los que llamamos a no votar, queriendo convencer, diciendo que es obligación, porque el criterio de legitimidad de esa elección va a ser el nivel de participación. Y por último están los que quieren anular el voto. Muchos han dicho, sí voy, pero en protesta anulo el voto. En otras elecciones tiene sentido. En esta existe el riesgo de que las boletas que sobren, que no van a anular, se la cambien por el voto nulo, pongan ellos los que quieren, y paradójicamente quien anule su voto por protesta podría estar involuntariamente votando por candidatos de Morena. ¿Qué es mejor? No ir. Totalmente de acuerdo. Y aquí hay una gran ironía. Claudia dice que el 70% de los ciudadanos querían la elección de jueces y magistrados, y por otro lado están conscientes que no más del 20% va a ir a votar. Es decir, ahí se está exhibiendo la farsa. Y el hecho de que estén desesperados, porque yo los veo desesperados, de alguna manera están estigmatizándonos a las personas que no vamos a votar, diciendo que somos antidemócratas. De hecho, la senadora Andrea Chávez salió a decir que es anticonstitucional, ¿no la vieron? Que decir que no vamos a, el decir no ir a votar es anticonstitucional, pero esta mujer realmente o es una mentirosa o es una ignorante. Y en cualquiera de los casos es muy malo siendo una senadora, porque el artículo 35 de la Constitución dice que es un derecho votar, pero no es obligatorio. No, sí, perdón. Adelante. Sí dice que hay obligación,
Y luego más abajo dice que los que no cumplan esas obligaciones, entre los que está votar, serán sancionados 1 año de tal y tal, lo dijo Pablo Gómez. Pero acabo de oír a otros abogados que dicen, pero no hay ley secundaria de eso. No, bueno, y por lo tanto entonces no se valida. No, a ver, nunca jamás en este México se ha sancionado a quien no vote. Y yo digo que votar es un derecho humano, que tú ejerces si consideras que está siendo convalidándose una elección, digamos, legal, etcétera, libre. Pero si estamos hablando de una elección que está amañada desde que el presidente, expresidente, estoy como Claudia Sheinbaum, que el expresidente señaló que iba a hacer su plan para poder controlar al Poder Judicial de alguna manera. Desde entonces se empezó a planear la manera en la que se iba a hacer una elección totalmente fraudulenta. La mayoría calificada se hizo fraudulenta, compraron votos, compraron conciencias, amenazaron, ofrecieron y tuvieron su mayoría calificada. Y todavía llegaron a la Suprema Corte, donde ya tenían una mayoría de 8 contra 3 para determinar la inconstitucionalidad de la ley, y algo pasó que uno de los ministros se pasó al otro lado. ¿Por qué? Pues dicen muchas cosas. Yo quisiera saber, porque realmente estamos muy lastimados y muy ofendidos los ciudadanos por esa toma de decisiones. Entonces, eso es algo que yo no voy a convalidar. Y eso es algo que nadie tiene por qué convalidar. Y es mi derecho no convalidar una elección fraudulenta. Y es nuestro derecho a ir a votar o no ir a votar. Yo ejerzo mi derecho de no votar, de no hacerlo. Y sobre todo están en esta desesperación lanzando acordeones, no solo por la complejidad del proceso, sino además para garantizar que ciertos candidatos lleguen. Dulce, ¿qué opinas? Fíjate, yo vivo en una colonia en donde hay varias unidades habitacionales y hay un chat, ¿no?, de la colonia, y ahí se hizo una convocatoria para que los que viven en las unidades fueran a una asamblea. Pensamos que el tema era del agua porque de pronto hay temas con el agua. Y cuando llegamos los que vivimos en casa, no en unidad, nos dijeron que no, que era para las unidades. Entonces debe de ser el agua. Y no, ya nos enteramos que precisamente era una especie de convocatoria de vayan a votar. Y fue muy curioso que lo hicieran justo solo en los edificios. O sea, los que tienen casa, no, y los que tienen edificios, sí. Y ya empezaron a meter una cosa de, es que los estacionamientos, es que ellos tienen más espacio, y ya hay una cosa de separar ahora dentro de la colonia los que tienen una casa más grande, los que tienen una casa más pequeña. Y a mí me llevó justamente a lo que pasó todo el sexenio, ¿no? O sea, esta cosa de dividir a México entre los que tienen y los que no, separar totalmente y hacer, pues sí, esta división que seguimos en ese punto, ¿no? Esta polarización. Terrible. Mira, aquí la gente tiene que tener en cuenta algo. A ver, lo que está en juego es una cuestión completamente antidemocrática. Y como bien señalaba José Antonio, no por ser una votación es democrático. O sea, esa es una falsa equivalencia total. Cuba hace elecciones y no son democráticas. Rusia, Unión Soviética, Rusia hace elecciones y no son democráticas. A ver, esto para la audiencia, la democracia no son elecciones, no es equivalente una cosa a la otra. La democracia es fundamentalmente el equilibrio de poderes, el poder compartido y el poder sobre todo ejercido por la institución, no por la persona, no por el grupo de personas, sino el poder que recae en las instituciones y que se equilibra primero entre poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, y luego con todos los organismos ciudadanos autónomos. Entonces, en el momento en que toda esta elección está orientada a someter al poder judicial, es profundamente antidemocrática. La cuestión de que vaya a ser una elección es completamente banal, completamente superficial, y todos los morenistas que están manejando ese argumento solamente están evidenciando su profunda ignorancia o su repugnante mezquindad, obviamente al tratar de manipular de esta manera el discurso. Y tenemos otro problema también, porque es muy frecuente que se estén quejando, sobre todo en redes sociales, que nos estén criticando con esta cuestión, pero bueno, ¿no ustedes defendían que el INE, que las elecciones? Bueno, sí, pero a ver, que no se dieron cuenta de todo lo que cambió todo lo en que este pasó, proceso. ¿Cómo
pasó. O sea, precisamente la razón por la que no queríamos que se tocara el INE es para que no se llegara a este tipo de elecciones. Correcto. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es una aberración absoluta y pues me uno al coro de los que nos vamos a buscar una buena película, una buena serie y un buen puesto de barbacoa el domingo, pero ni por error. Vamos a ir a marchar, vamos a la marcha. Y de ahí nos vamos a echar la barbacoa. Perdón, estaba recordando que es lo que hago los domingos. Pero no voy a ir a votar, obviamente. No voy a participar de esto que es un escalafón más y lamentablemente en muchos sentidos es el último en el proceso de destrucción de lo que fue la precaria, joven y breve verdadera democracia en México. Yo creo que vienen más luego. Déjame retomar nada más lo que dijiste de estas de los procesos electorales, que la gente cree que eso es la democracia. Cuando participas en un proceso electoral, nosotros les llamamos los ciudadanos electorales, nada más, porque no solo lo que bien comentaste que compone la democracia son estos elementos, sino también la participación constante y activa de la ciudadanía, siendo que en México se empezaba apenas a gestar este tipo de movimientos y de repente nos encontramos con que finalmente pues nada más fue un periodo corto y bien también quiero retomar que esta herramienta de la democracia, que es un proceso electoral, está siendo perversamente utilizado para que la gente legitime que finalmente nos quedamos sin división de poderes. Pero la gente no lo está entendiendo porque la narrativa está muy engañosa y la gente cree que toda elección es demócrata, porque están acostumbrados a ir a votar considerando que esa es su forma única de participar en la democracia. Entonces ahí es donde hay un doble discurso y cuando nos dicen ¿por qué van a manifestarse? O sea, ¿por qué el mismo día se van a manifestar? Justamente porque el manifestarnos es otra herramienta de la democracia y también el hacerle el vacío a una elección es otra herramienta de la democracia, la protesta. Entonces estamos haciendo uso de otras herramientas de la democracia como demócratas que somos. Así como dice, dividí en 3 segmentos la gente que está en contra de esta reforma y que tiene distintas opciones. Entre los obradoristas, los que van a ir a votar, también hay 3 segmentos. Los acarreados, que yo creo que van a ser la gran mayoría. No, bueno, seguro. 70, 80%, ¿no? Los que les van a comprar el voto o van a ser coaccionados son los acarreados. Y son los que le están dando su acordeón, que es ilícito también y es ilegal, claro, pero lo están avalando, porque ya no les importa un cacahuate la ley. Están los legisladores, directivos de Morena, propagandistas, que están, dice que es democracia. Ellos saben que no, porque es gente suficientemente preparada. Yo conozco muchos de ellos. No, podemos hablar de muchos nombres. Yo conozco muchos de ellos. Ellos no se lo creen. Y hasta no te dicen, ni tú te lo crees. Lo tienes que decir porque estás viendo tu propio interés político, personal. Pero no te lo crees todo eso que estás diciendo. ¿Oíste a Mónica Soto? Bueno, es un ejemplo de lo que estás diciendo. Podemos poner muchísimos nombres de gente preparada que dices, tú sabes que eso no es cierto, pero lo dices porque te conviene, porque estás ahí en la lucha, en el ascenso político. Y están los que sí se lo creen, que no van a ser acarreados, que no les van a comprar el voto, que están convencidos, pero que les creen que de veras esto nos va a llevar a la mayor democracia del mundo. ¿Por qué? Porque dicen ellos en esta lógica demagógica, si nosotros vamos a ser el único país que elegimos a los 3 poderes, somos más democráticos que los que eligen a solo 2 poderes del Estado. Y 3 veces más democráticos de los que eligen solo a 1, que son los sistemas parlamentarios. Entonces, después del domingo vamos a ser más democráticos que Noruega y que Finlandia y Suecia por ese solo hecho, en esta lógica. Esa es la narrativa tramposa. Esa es la narrativa y me gustó mucho lo que dijiste de la anulación del voto. La anulación del voto va a ser sustituido por otro, por eso no las están destruyendo, pero no nada más eso. Un voto que anules o votes, lo que va a hacer es aumentar la participación. Claro. Justificar que sí fue una elección con... validar la elección. Validar. Por eso, legitimarla. Exactamente. Por eso es tan perverso es el muy tema. Perverso todo Y otra cosa es bien importante, como lo hemos dicho en muchos programas y lo vamos a decir nuevamente porque es
¿Qué son los tres poderes? Son contrapesos, son funciones, la función legislativa, la función ejecutiva y la administrativa y la judicial. ¿Qué sucede cuando ya no existen contrapesos porque hay un control, en este caso, del Ejecutivo, de la presidenta Sheinbaum? No nada más eso. Veamos lo que pasó ayer con Trump, con el taco. Dijo la Suprema Corte le echó para atrás todas sus amenazas de poner aranceles a varios países, México, entre otros. Que no tenía facultades. Que no tiene facultades. ¿Pero por qué no lo hicieron hace 6 meses? Bueno, porque tiene que llegar a un procedimiento legal. O sea, claro, es una demanda, llega a la Corte y la Tiene que Corte llegar. resuelve después de estudiar. Acuérdate que la mayoría son republicanos en la Suprema Corte. tiene mayoría. Entonces yo supongo que hubo una discusión muy fuerte ahí, pero sí se están dando cuenta que está llevándose de corbata la economía del país. Bueno, ese contrapeso, y que también a los estudiantes, etcétera, ya también se pronunció, ese contrapeso no lo tenemos en México. Ya no lo Ya no lo A tenemos partir en del México. domingo se acabó. Bueno, Lo hoy tuvimos, te pero digo ya no. algo. Hace un ratito estábamos platicando uno de mis abogados y yo, me decía, licenciada, no sabe cómo está la corrupción ahorita en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Ya es de cuota. Claro, ¿por qué? Pues porque ya se van muchos. Entonces, de cuota, están... Lo que están provocando. Eso están provocando. Yo me pregunto, acaban de dictarme una sentencia en contra de un asunto que, según yo, tenía ganado. Teníamos todos los elementos, ¿no? Una rescisión de un contrato en el que la contraparte no cumplió. No, pues le dieron la razón a ellos, que es una importante empresa, una gran empresa en México, con unos argumentos falaces. O sea, tuvieron más elementos ellos. Bueno, tienen muchísimos más. Nosotros representamos a un matrimonio y ellos representan a un emporio. Entonces, ahí están los argumentos. ¿Cuál asunto vale más? ¿Qué vale más en el asunto, no? Pues bueno, sí estamos muy preocupados los abogados, estamos recurriendo ya a la mediación y los mecanismos alternativos de solución, a la abogacía colaborativa, tratar de encontrar solución entre nosotros mismos para que nuestros clientes salgan satisfechos y se resuelvan sus asuntos sin tocar los juzgados. Y el arbitraje es muy caro, entonces tampoco podemos pedirles que se vayan al arbitraje porque el arbitraje es sumamente caro. Tienes que pagarles a los jueces y a los abogados. No, carísimo, es lo más caro. Entonces, pues te vas a la mediación, yo soy mediadora, sé lo que les digo, es una maravilla y no me estoy haciendo propaganda, pero no es cierto. Pero sí es la forma en la que estamos buscando cómo resolver los temas para no llegar a los juzgados, a las cortes, a lo que sea, ¿no? Porque además, perdón, pero públicamente nos hemos manifestado en contra. Sí, y justo lo que comentas, vi un video tuyo en la semana sobre cómo López Obrador no había podido llevar a cabo todas sus reformas autoritarias que finalmente las consolidó Claudia. Fue un intento de dictadura. Vi tu video y lo un posteé. avance. Un avance. Porque fue poco a poco. Ajá, poco a poco. Y justo lo que provocó todo esto fue que la Suprema Corte sí llegó a ser un gran contrapeso de su gobierno, claro. Y fue lo que provocó que él finalmente quisiera esta supuesta reforma al Poder Judicial. Dulce, ¿tú qué opinas? Pues la verdad a mí me da mucho miedo. Me da mucho miedo todo lo que pasa, porque pienso que a veces, o sea, ustedes que son expertos, o sea, expertos reales de esta materia, y que los veo preocupados, pienso, si ellos que están tan informados y tan, pues sí, como que tienen el tema tan a la mano, ¿qué pasa con la gente que no sabe nada, no? Porque eso es precisamente lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que le dan información a la gente que la cree 100%, que si su respuesta inmediata está en 500 pesos, es como, me están solucionando, yo voy, voto porque ya me dieron algo. Y creo que precisamente se están aprovechando tanto del miedo como de la ignorancia para hacer lo que está sucediendo, ¿no? A mí es una cosa que la gran perversidad. ¿Qué dijo hoy Claudia Sheinbaum? Fue ayer hoy. Que dijo, por eso es importante que lleven busquen, que estudien. Le faltó la palabra acordeón. Le resonó el subconsciente. ¡Claro! Ella está avalando que lleven el acordeón, lo cual es ilícito, pero se dio cuenta, entonces digo, que vean.
¿Cuántas veces no lo habrá dicho? No, De repente claro. se dio cuenta. Pues hasta Claudia se le sale cada rato ya los subconscientazos, ¿no? Mira, aquí es muy interesante esta cuestión que mencionabas de lo que pasa en Estados Unidos, para que también la gente entienda otra cosa, porque otro de los argumentos falaces que están manejando con todo este asunto es esta cuestión de que el voto popular legitima, valida al poder. No, no es cierto. Y elimina la corrupción. Ya déjate de eso ya es... Eso fue el pretexto. Ahora, sueño guajiro, ¿no? O sea, no, nada que ver. No, al contrario, fíjate cómo esta cuestión que nos menciona Claudia muestra cómo está en realidad haciéndola, Incrementando. exponencializándola. Claro. Ahora, no, aquí el problema es este. A ver, por el amor de Dios entiendan, los jueces no tienen que responder a los intereses del pueblo. Pum, pum, tan, tan. No se son- deben, no se son- deben a la aplicación de la ley. Se deben a la no son aplicación de la ley. representantes populares. Exactamente. Ese es el punto de partida. O sea, eso exíjanselo a su diputado, exíjanselo a su alcalde, exíjanselo al presidente. Los jueces no. No Es- vas a tener un juez, no te lo puedes decir a tu juez. No es puede como- ser tu juez. No. Es como si me dijeras, vamos a poner un restaurante, ok, nos asociamos, ponemos cada quien, ponemos un restaurante. ¿A quién vamos a poner como gerente o administrador del restaurante? ¿A alguien que esté a favor del pueblo? No, alguien que sepa administrar un restaurante, punto. Claro. O sea, vas a contratar a la persona más competente, sobre todo cuando hablamos de ese tipo de cosas. Y en temas tan graves como lo es la ley, la aplicación de la ley, obviamente tiene que ser la gente más competente, tiene que ser la gente mejor calificada. O sea, si es popular o no es popular, eso es absolutamente irrelevante. Intrascendente, Entonces, claro. venir con el discurso de que entonces soy antidemocrático por lo que estoy diciendo es no tener pájara idea de lo que es la democracia, no tener pájara idea de lo que es la filosofía de política desde Baruch Spinoza, por lo menos hasta la fecha. Digo, pues nos podremos remitir hasta Platón y la República, ¿no? Pero, o sea, de verdad eso es una profunda ignorancia o, como dije hace rato, es mezquindad. En el caso de Trump es interesante cómo la Suprema Corte, bueno, se vuelve interesante por el debate que se está dando, ¿no? Porque en realidad debería ser lo más normal, entender Claro. que a Trump le están bajando esas decisiones, no por lo que representan como cuestión comercial. Eso a los jueces no les importa, le están diciendo, a ver, según la ley, tú no eres la persona que tiene la figura jurídica para hacer eso. Está fuera de tu jurisdicción. Tus decretos o Punto. como ya O sea, tienen eso- un límite. Sí, claro. O sea, tú como presidente tienes unas funciones. Eso está fuera de tu área de facultades. Y ya, por eso, tan, que fue lo que Norma Piña y la Suprema Corte siempre hicieron con López Obrador. Aquí hay que entender, obviamente, que cuál es el problema. La Suprema Corte no tenía un problema ideológico con López Obrador. La Suprema Corte no tiene una ideología. Es un trabajo técnico. La ley dice esto, hiciste todo al revés. O sea, te dedicaste, el procedimiento está mal, las propuestas son ajenas, contrarias al espíritu de la Constitución, pues no pasan. O sea, quieres hacer el trabajo, hazlo bien. Ese fue el problema. Pero bueno, aquí la bronca es que López Obrador, un tipo que no soportaba que nadie le dijera que no, Así y es. menos en ese nivel. Y por eso fue escalando todo este conflicto. Y obviamente salirse por la narrativa de, ay, otro juez liberó otro narco. Hay que acabar con la corrupción de Norma Piña. ¿Qué tiene que ver Norma Piña con los jueces de distrito? O con los... ¿Quién le ha comprobado a Norma Piña una No le ha corrupción? comprobado No, a pero nadie, nada, ni a el nadie Naim. nada. Pero a ver, Pero además no tiene, El como sistema dices, de no salud tiene no nada que funciona. ver con las decisiones de los Nada jueces. que o sea, cuando Ellos cual. deciden por su lado. Cuando un juez libera a un narco, dicta auto de libertad, o sea, cancela la prisión y saca de la cárcel a un delincuente, del tipo que sea. Sí. Primero habría que investigar si fue porque las fiscalías se integraron mal el expediente, que es una de las cosas que más sucede. Muy frecuente. No tocó en a materia las penal, fiscalías. eso. Así es. Y luego habrá que investigar si las fiscalías a propósito integran mal los expedientes, precisamente para garantizar que la persona va a salir. Entonces, ahora, de todas maneras, toda esa estructura de los tribunales, ahorita Claudia les podrá explicar de rápido cómo se estructura todo eso, no tienen que ver, o sea, no son, ¿cómo se dice?, subalternos de la Sí, Suprema no, Corte de no, no, Justicia. No tiene nada que ver. nada No que ver. llegan, Entonces, los asuntos todo- no llegan a la corte. Todo ha sido una mentira, todo ha sido Todo ha una sido. descarada manipulación y todo para que el Poder Ejecutivo se quede con todo el control del país. Y yo me voy más atrás. Cuando dices todo, empecemos con el Naim. Lo eliminó por corrupción.
El sistema de salud eliminó todo por corrupción. Supuestamente. Todo, los fideicomisos, absolutamente todo lo fue eliminando por Y al corrupción. final de cuentas, el régimen más corrupto que ha tenido Morena. México. Ha sido Morena, Pero by sí. far away ha sido el sexenio de Pero López no Obrador. hubo nadie que pagara esa corrupción. Nunca supimos quién era el corrupto de los que hablaban. Nunca. No se le aplicó la ley. Entonces, No. es un pretexto para destruir todo lo que le estorba. Exacto. Pero voy a otra cosa. Yo pregunto, ¿por qué creen la gente que los países democráticos no eligen a su poder judicial? Estados Unidos dice, lo elige en algunos estados y a nivel local. No federal, mucho menos la Suprema Corte. Bolivia, pues Bolivia ya no era Le una está yendo democracia fatal con eso. y además su experiencia fue Los fatal. resultados fueron pésimos. Entonces, ¿por qué los países democráticos no eligen a la Suprema Corte? ¿Acaso somos más listos que todos ellos? Pues así Eso lo es lo están que venden, presentando. ¿eh? Claro que la venden así. Así lo están presentando. Es que nosotros sí se Sí, nos sí, da sí, por sí. encima de todos los países democráticos. No es casualidad que no elijan al Poder Judicial. Es que no son representantes populares. Es ¿no? que debe haber una carrera judicial. No están tomando en consideración toda la preparación que tienen para cuando llegan a ser jueces, ya sea locales o ya sea federales, ya pasaron por ser voluntarios o archivistas de- probablemente, en lo que están estudiando, hacen sus pasantías ahí, después llegan a ser secretarios, actuarios, después secretarios, los que proyectan sentencias, después secretarios, y así van subiendo para poder llegar a ser un juez titular de un juzgado. Y de ahí te vas a, tu aspiración siempre, porque sí somos aspiracionistas los seres humanos, es llegar a la sala del Tribunal Superior de Justicia para tener un lugar, y poder, lo que tú decías hace rato, ¿no? Y tener una decisión colegiada sobre los asuntos que se están resolviendo en los juzgados. Y si no está conforme a derecho, te vas al amparo, dependiendo del tipo de resolución, al de distrito o al colegiado. No vamos a entrar ahorita en temas de jurídicos, pero no llegas a la Suprema Corte. La Suprema Corte llegan las inconstitucionalidades, o sea, los temas de... Para eso está la Suprema Exacto, Corte, y el tema algunos asuntos anticonstitucional. que por su trascendencia o importancia vale la pena que la Corte los tenga, de violaciones de derechos humanos, pero son pocos, o sea, son muchos, pero son muy pocos. A mí me han llegado pues varios, pero porque sí son trascendentes. Pero López Obrador redujo todo eso que acabas de decir, de todo este conocimiento, lo redujo a el Poder Judicial es corrupto. Entonces, ahí se pierde toda esta carrera judicial que mencionas, porque él utiliza un lenguaje reduccionista, dejando fuera a las policías, a las fiscalías, a los ministerios públicos, que es donde está el centro del problema y donde se debería de hacer una reforma, no se tocó, porque hay un nudo allá adentro. Y si ellos no hacen bien su trabajo, como bien lo mencionas, por ejemplo, yo como perito forense hago un dictamen y si yo no lo estructuro bien, a la hora de que se lo pasan al juzgador, que son los jueces, no sirve o puede tomar malas decisiones en función de una mala investigación, que son las fiscalías y los ministerios públicos. Pero la gente no lo entiende así como tú muy puntualmente lo hiciste, porque López Obrador ha utilizado el lenguaje reducido, el lenguaje simple, para engañar a la gente con narrativas que son muy atractivas, como tú lo dijiste, esta de que somos lo más democrático y la gente aplaude. ¿Quién no va a aplaudir eso? Pues es como han ido manipulando a la gente para finalmente hacerse de Fíjate, ustedes lo han dicho. poderes. Muchos de los problemas, yo creo que la mayoría, de por qué sueltan a gente que eventualmente haya incurrido en una falta legal, es por los expedientes de la Fiscalía, mal hechos, por manipulados, falta del proceso legal, ¿no? Ese tipo de cosas. Y algunos por corrupción. Claramente. Corrupción. Claramente. Es decir, si están justificando la reforma judicial por corrupción en la reforma judicial, ¿por qué no hacen una elección para los fiscales o los policías? Sí. La respuesta es muy fácil, porque ya los tienen controlados y al Poder Judicial no. Entonces lo hacemos solo con el Poder Judicial. Totalmente. No, de hecho, Aunque la premisa sea la misma, no necesitan hacer esto con los fiscales porque ya los tienen. De hecho, Claro. Claudia Sheinbaum, me parece que ya lo hizo o está por hacerlo, mandar una iniciativa de ley para quitar la autonomía de las fiscalías.
¿En serio? Que de todas maneras nos ha cumplido cabalmente, pero No, bueno, pues si además la los quitan fiscales formalmente, pues sirven ya tienen al todo. gobernador. No, ya tienen O sea, todo. ¿no se acuerdan de San Luis Potosí que le llamó, había una señora que se quejaba y le dice, háblale al fiscal y dile que inmediatamente atienda a la señora? El gobernador le dijo a no sé quién, dile, por favor, que el juez la atienda y que ya le dé lo que necesita. Yo me quedé, dije, no puede ser lo que estoy oyendo. Bueno, eso Gertz es... Manero, por Dios, Gertz Manero, es el Sí. mejor ejemplo, ¿verdad? Sí, Oh, claro. Aquí es, al final de cuentas, una visión bien aldeana, ¿no? De lo que es, Esa es la de palabra. lo que es el poder. O sea, una visión en donde simple y sencillamente todo lo decide el Consejo de Ancianos ahí de la aldea. Y obviamente el más listo, el más viejo o el más rico es el que realmente El más toma las mañoso, que es el decisiones. caso de México. Y los demás simplemente validan y pues la gente piensa que eso es lo normal. O sea, esa forma en la que López Obrador lo embarraba todo, en parte es perverso, Muy. pero también era profundamente ignorante. O sea, yo creo que si pararas a López Obrador así a realmente explicar cómo está la estructura de todo su plan, no te podría decir ni el 8% de lo que nosotros hemos explicado ahorita, hoy, aquí. Ya ni qué decir de lo que hemos venido insistiendo y fregue durante todos estos años, ¿no? La gente tiene que recordar, tiene que estar conscientes de que la Suprema Corte no está para decidir quién es inocente y quién es culpable. La Suprema Corte está para decidir en última instancia si el procedimiento, cuando se trata de un caso así, si el procedimiento se hizo con apego a la Constitución. O sea, cuando yo solicito una revisión ante la Suprema Corte, bueno, es una porque ya agoté todas las instancias anteriores. La Suprema Corte es la última. Pero es porque... Y en casos muy particulares. Exacto, o sea, en un caso donde yo creo que tengo elementos para demostrar que un procedimiento, independientemente de lo que pasó y de cómo se juzgó, el procedimiento se hizo violando mis derechos constitucionales. Y eso es lo que la Suprema Corte será la que me diga, no, o sea, estás alucinando, estás queriendo ganar tiempo, sí. bye bye, o sí, y entonces atrae el caso. Pero aún en ese caso, tú me corregirás, la Suprema Corte no decide si yo, por ejemplo, soy inocente o soy culpable. Sí lo puede decidir si hay una violación a tus derechos humanos. Exacto, pero si el lo enfoque ve, va por entonces ahí. sí puede resolver, y puede resolver de dos maneras. O no existe ninguna violación, o sí existe, bueno, tres maneras. Sí existe y entonces hace una sentencia, una resolución, u ordenaría, lo que podría hacer cualquier colegiado al inferior, o el distrito en su caso, ordena que se haga nuevamente revisando ciertos elementos que no fueron tomados en cuenta. Exacto, ¿no? Entonces, pero la Suprema Corte normalmente no reenvía los casos, sino los resuelve de fondo. Ya no regresarían a ella. Claro, pero entonces son la casos decisión... muy poquitos. Muy poquitos. Y la decisión final la tendría que tomar otra vez el juzgado correspondiente, ¿no? De acuerdo a las indicaciones De la que Suprema dice, Corte. ya sea la Corte o sea, el Poder Federal, el Poder Judicial Federal. Ahora, tú imagínate que lleves un asunto que vas ganando en primera instancia, vas ganando en segunda instancia, vas muy contento ya al Poder Federal y entonces ahí lo controlan y te dan, como decimos los abogados, te dan palo. Sí, va en contra de los Ya no intereses del tienes nada gobierno. que hacer. No, en el mío sí, todavía voy al amparo. Ya no tienes nada que hacer. Entonces, esto es lo que vamos a sufrir todos. Entonces, más nos vale llegar a arreglos, más nos vale la justicia, la cultura de la paz, más nos vale tener, mirar un poco qué Pero va a eso es en pasar lo a civil, en futuro. lo penal, la cultura de la paz se en lo aplica. penal tienes toda la razón, no aplica la cultura de la paz más que para lo que le llaman el derecho, se me fue la palabra, que es cuando las partes ya con sentencia y todo se junta a las partes para que se restaure el tejido Conciliatorio, social, restaurativo. Pero es una mediación que solamente hace el Estado, nosotros los mediadores privados no. Y bueno, en otros países donde hay elementos nuevos que podrían aplicarse a la justicia, ahorita me acordé ahorita que dijiste eso, por ejemplo, la jurisprudencia terapéutica, como perito forense, el entrar en un sistema judicial es terriblemente revictimizante, sobre todo para víctimas de delitos, como es en el ámbito penal. Y estamos viendo en Estados Unidos y en otros países que vienen estos nuevos procesos, jurisprudencia terapéutica, que es justamente el cuidado de la persona dentro del sistema judicial. Y lo que va a pasar es que las víctimas no solo van a ser revictimizadas, difícilmente van a poder acceder a la justicia. Hoy encontramos en los delitos penales el 99% de impunidad. En el caso de lo que yo más manejo, que es el abuso sexual infantil, alrededor de solamente 2% de los casos se conocen en tiempo y forma, 2%.
Es que de los además- cuales solo el 1% llega a Y la juzgados. cultura en México o sea, no las dejan a las madres, No. es una cosa Y es eterno espantosa. y es terrible. Y ahora O a con los este familiares sistema que se den cuenta. y de por sí la ignorancia de los jueces en los temas de niñez y en los temas de mujeres es altísima. La ignorancia y la falta de respeto a su integridad Sí. y a su dignidad. No se juzga con derechos humanos, no, No, se juzga no. con Mira que hay perspectiva de protocolos. niñez. Hay protocolos Pero en otros no- países que no usamos aquí. los privados. Aunque aquí hay Pero protocolos y no... No se siguen. Pues no se se siguen. viola todo Fíjate, absolutamente. y eso es lo que habría que reformar, y eso es Claro. justamente de lo que, Ahí va yo. lo que no se está incluyendo en el proyecto de reforma. No existe ninguna reforma que realmente ayude a que la justicia tengamos más fácil el acceso a la justicia y que no sea tan largo el proceso y tan revictimizante. Sí. Parte del discurso incluso de los no obradoristas es no ir a votar, aunque sea por candidatos que tú consideres independientes, es rendirse. Yo digo al revés. Si se trata de una reforma cuyo propósito es de quitar la democracia, desmantelarla, ir a votar es rendirse. Es verdad. Porque es avalar algo con lo que tú estás en contra. Entonces yo recomendaría a los que nos ven que si quieren ayudar, que estén en contra obviamente de esta elección, de esta reforma, si quieren ayudar, vayan en la noche a tomar foto a la sábana que van a sacar, que en principio han dicho que va a salir la sábana con el número de participantes. Y ahí, en ese conteo, sí van a estar único todavía control. los funcionarios ciudadanos. Sí, antes es de el que se único vayan. control. Entonces, es probable que la sábana refleje el nivel de gente de participación que hubo, que nos va a permitir después contrastar contra los resultados oficiales, Así es. 15 días después o 10 días después. Ahí podemos ayudar por lo menos a cuidar si hubo más fraude todavía del que ya ha habido o no. Y en esa medida deslegitimar. No vamos a cambiar los No lo resultados. vamos a lograr porque pero el trife- sí le puedes dar un golpe político a la elección para que quede claro que fue lo que es, una total y absoluta farsa. Bueno, Así es. si la gente quiere, ¿no? Ah, por supuesto. Ahorita pasamos al tema de ¿Qué tal al tema? Ya Entremos brincaste al al tema que seguía. Seguía el tema de la gente, pero antes de pasar a eso, lamentablemente, aunque nosotros demostremos que No, hicieron no, un cambio, no va a no va a cambiar. pasar No, no absolutamente cambia. nada. Y la marcha que también estamos promoviendo es justamente el decir, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, la ciudadanía regresa y ahora sí con más fuerza a recuperar todo lo que estos nos están robando. Mucha gente dice, no hombre, ya para qué, ya estos ya tienen todo. Eso es lo que quiere el régimen que creamos. Entonces, pues bueno, adelante, la gente. No, bueno, digo, eso lo mencionaba porque también está la amenaza, ¿no? Que hizo la gente de que no va a No, ya permitir. le garantizaron ya le que garantizaron eso no que- lo van a tocar, que van a seguir con sus relajitos. Negociaciones. con sus Sí. negociaciones. Pero No, sí nos bueno. van a bloquear la marcha. Seguramente no vamos a poder llegar al Zócalo. No vamos No, a no Zócalo. va al nomás Zócalo. nos vamos a Por quedar en eso el se Ángel, ¿verdad? decidió que nos íbamos al Monumento a la Revolución. Sí, para no entrar en para no entrar en conflicto. conflicto. con ellos, Y perfecto. por otro tema también, porque siempre llegamos a la casa del tirano, ahí al palacio, y nos recibe, o sea, tú no quieres llegar a casa de una persona donde te reciban con una valla y te hagan el feo, ¿no? Y ¿Qué con necesidad de estarle haciendo el juego? Y por otro lado también que te quiten la bandera y además... Es más allá de su casa, ¿no? sí, es nuestra pero, plaza. Pero sí, bueno, es sí. nuestra plaza, pero además No, está ocupada. el que no la llegáramos a llenar es la nota. Así vaya una persona a manifestarse, es tan legítimo como si hubieran ido millones. Pero hemos entrado en esta competencia de yo traje más, tú cuántos trajiste, y entonces la causa se pierde. Entonces, para evitar todo eso y que nos enfrentemos con la gente, que lamentablemente podría pasar, nos vamos directamente al ¿Y sabes Monumento a la también Revolución. que dentro de unos días van a hacer la marcha del triunfo de la democracia? Por supuesto. Para compartir. En el Zócalo. Claro. Sí, con Van a decir el que fueron asta bandera. millones de personas. Lo Es van a una hacer burla, seguramente. una burla Es abierta. que ya todo es de carcajada. Sí, y o sea, decías de la gente, No, bueno, o sea, para entrar en tema. Para entrar en tema. Bueno, ¿qué se puede decir? O sea, estamos hablando de la decadencia total del sistema educativo mexicano. Estamos hablando de los profesores que están a cargo de los lugares peor evaluados. Estamos hablando de algo completamente rupestre. O sea, en una época en la que estamos
hay una transición hacia nuevos modelos de producción, de organización, de logística, o sea, toda la revolución que se viene por la inteligencia artificial, y ya verán más adelante lo que van a provocar las impresoras en 3D, que potencialmente pueden reventar todo lo que conocemos sobre producción y cadenas de suministro. O sea, una época en la que más surge una educación tecnológica adecuada a los nuevos tiempos, sobre todo para la gente más vulnerable, los sectores más vulnerables de la población. Bueno, lo más representativo que tenemos de la educación nacional es la CENTE, ¿no? O sea, un sindicato que está acostumbrado a pedir, extorsionar. No, pero ya nos incluyen en las filas de Morena como diputados y senadores. Ah, no, claro. Y que ya estaba casi aniquilado, o por lo menos controlado, a partir de las reformas que se habían hecho, y que ahora, o sea, como obviamente López Obrador lo resucitó, otra vez están en pie de guerra, otra vez tienen toda esta fuerza, tienen todo este poder, y una de las cosas más interesantes es ver cómo incluso al propio gobierno le resulta imposible controlar los propios Frankensteins que han venido creando. Sí. Entonces, esta es la norma de cómo funciona el juego de poder. En tu embriaguez, en un momento dado, puedes creer que tú eres el que controla, tú eres el que decide, tú el que tiene a todo el mundo agarrado, y no es cierto. Tarde o temprano te vas a topar con alguien que reproduce esos mismos vicios de poder que te llevaron a ti a la presidencia, me refiero específicamente a López Obrador, y que se te van a voltear en contra. A ver, así ha sido toda la historia. No le son leales. No sé por qué no lo entiende, o sea, no sé en qué momento existe toda esta gente que dice, no, es que a mí sí me va a salir bien. Pues no, o sea, y lo estamos viendo, y hoy qué trabajo nos costó llegar aquí a hoy estuvo terrible con lo del CENTE. Hay que marcar una cosa. La CENTE, porque el CENTE es otra cosa, que ya también lo tiene cooptado Morena, por cierto. Bueno, a Morena, comen la misma mesa. Morena desprecia a la niñez. La niñez mexicana no le importa porque no son electoralmente rentables. Bueno, ahora les explico. Les quitó las guarderías, las vacunas, el poder tener un sistema educativo que realmente, los medicamentos, realmente la oportunidad de tener una educación que los saque de la pobreza, definitivamente eso no. Pero luego encontró cómo hacerlos electoralmente rentables a través de la nueva escuela mexicana que los ideologiza y de alguna manera los hace zombies para que sigan siendo votantes de Morena. Pero en este sentido, rescatan a la CENTE cuando había ya una reforma educativa que les había puesto un alto y los había realmente, no eliminado, porque volvieron a revivir, pero prácticamente casi les había quitado todas estas prácticas clientelares que tenían. La reforma educativa de Peña, y lo voy a decir, era maravillosa. Yo participé y los contenidos eran de países de primer mundo. Los contenidos para los niños. Obviamente, pues estas personas no estaban preparados para eso. Yo recuerdo que estábamos en una sesión, varios psicólogos, pedagogos, haciendo los materiales y demás, y afuera estaban los de la CENTE gritando, haciéndose pipí en la calle, agrediéndose. Esos eran yo sí pregunté, oigan, y todo esto tan maravilloso, estas personas de acá afuera están preparados para llevar a nuestros niños a primer nivel. Obviamente no pasó, tuvimos la desgracia de que llegó López Obrador, volvió a darle al Kraken, le dio esteroides y volvió a revivirlo, y ahorita hay 11 niños en el sur de México que no tienen clases, que llevan no sé cuánto tiempo sin clases. 11 niños no. 11 millones, perdón. Sí. 11 millones. Sí, no, bueno, mira, no sé qué es tú. La CENTE pide la abrogación de la ley del ISSSTE, lo cual es imposible, o sea, la ley del ISSSTE del 12, lo cual es imposible porque no hay manera de que se sostenga, digamos, actuarialmente las pensiones. Me parece que quienes sostienen, o sea, los pensionados son muchísimos más que los que están pagando su sueldo, o sea, los trabajadores. Es una contradicción brutal y ellos lo saben. Y lo que dice, pero tienes 90,000 millones, pues sí, eso te alcanza para 10 meses, no alcanza para más o menos. La abrogación de la ley, de la reforma educativa del 2019. Pero ya la derogaron. O sea, esta es la reforma de la que puso Andrés Manuel, pide la abrogación de esta horrorosa reforma, además. Y el 100% de aumento salarial.
Entonces, si se aumenta el 100% a esta gente, a los de la CENTE, se tiene que aumentar a los del CENTE, pero entonces se tiene que aumentar a los burócratas, pero se tiene que aumentar, y se tiene que aumentar a todo el país. Eso es imposible. Entonces, realmente, no, ellos están muy conscientes de que lo que están pidiendo no tiene manera de dárselos. Sin embargo, están haciendo una cantidad de ruido justo antes de las elecciones. Claro, es el Día del Maestro, y del Día del Maestro sale todo el movimiento como cada año, ya lo sabemos, y dura mucho tiempo. Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Si el domingo, que mucha gente dijo, pues bueno, que bloqueen las elecciones, ¿no? No lo van a hacer, y van a seguir fincados en la gente que viene de toda la República en el Zócalo, y creciendo, porque ya eran realmente un número muy pequeño, lo que acabas de decir, y hoy son muchísimos, y si los ves, sí es gente muy enojada, poco preparada hasta en la manera de hablar, desafortunadamente, y nosotros necesitamos maestros de excelencia en este país. Nuestra gente, y sobre todo en las poblaciones más lejanas, necesita una preparación de excelencia, porque hay materia prima. Muchísimo. Y no podemos dejar en manos de gente que está haciendo eso. O sea, hay muchos maestros rurales maravillosos que son ejemplares. No podemos dejar en manos de políticos, que son ellos, estos son políticos, la educación de los pequeños. Yo creo que la educación en México siempre ha estado a un bajo nivel, a veces mejor, a veces peor. Hablo del siglo XX, ¿no? Desde el XIX, pues, prevalecía la anarquía de todas maneras, salvo con el porfiriato. Pero en el siglo XX, en tiempos del régimen del PRI, de todas maneras, la prioridad era política. O sea, lo que importaba no era el nivel de educación, ni la preparación de los profesores, sino que como organización, como sindicatos, sirvieran políticamente para los acarreos, para los mítines, los votos, desde luego, etcétera. Esa era la prioridad, y como con otros sindicatos, el de Pemex, por ejemplo, ¿no? Y muchos otros. Lo que estaban pensando los priistas era con un criterio político. Pues es lo mismo que está pasando ahora aquí con Morena, porque al final de cuentas tienen el ADN del viejo PRI. Sí. Entonces, para ellos la prioridad es política, no técnica, no de calidad. Pero con la CENTE, pues la CENTE siempre ha sido una organización que piensa primero en ellos, hace alianzas, y cuando se rompe o no, le dan lo que quiere, que siempre va adelante, siempre está pidiendo más. Entonces rompe. Acuérdense que rompió, desde luego, con el PRI en varios momentos, con el PAN. Acuérdense de la confrontación que hubo también durante mucho tiempo, en tiempos del PAN. Con Peña Nieto también de pronto. O sea, porque ellos no están pensando en un partido. Ellos no están alineados más que cuando les conviene, y temporalmente, y bajo ciertas condiciones. Sí. Si no les dan lo que quieren, rompen, chocan, boicotean, etcétera. Totalmente. Y eso pasó con Morena también. Morena a lo mejor se creyó que con ellos sí, porque su ideología y etcétera, pero ya vieron que no. Así es. Dulce. No, te toca a ti. Ok, no, pues precisamente esto se enlaza mucho con lo que estábamos hablando hace rato. O sea, al final sí tiene que ver con un tema de educación. O sea, la falta de educación y la falta de preparación desde el génesis, desde el inicio, es lo que hace que estemos en la situación en la que estamos. Porque sería muy sencillo entender que así como nos conviene saber eso para unas cosas y para otras no. Pero, por ejemplo, si yo estoy enferma del corazón, no voy a ir a buscar a alguien que por elección popular dijeron, ese es el médico que te va a operar, ¿no? Yo voy a buscar al mejor recomendado, al que tiene el currículum. Un ortopedista. Un ortopedista. Pero es el más popular para tu corazón. Eso no va a suceder. O, voy a tomar un vuelo. ¿A quién elijo? ¿Al piloto que sí estudió o al que todos votaron porque él sabía manejar un avión, ¿no? O sea, en esos temas sí somos muy cuidadosos, y en temas que también se trata de nuestra vida nos importa poco, ¿no? Y tu seguridad jurídica. Y de nuestra seguridad. Y del futuro de los niños. Y el futuro de los niños, y que al final creo que pasa mucho que es porque no sabemos que nos podemos enfrentar a esa situación directamente en algún momento, ¿no? Quizás hay muchas personas que en el tema del Poder Judicial piensan que es algo lejano, y que no te interesa, y que no va a pasar, y que nunca vas a estar en una situación así, cuando todos podemos, y estamos todo el tiempo en una situación así. Y mismo asunto con esto, ¿no? Con la educación y con eso. O sea, al final
independientemente de que tengas hijos, no, lo que sea, o sea, sigue siendo el futuro. Yo voy a estar en manos en algún momento del piloto, del doctor, del abogado, que ahorita se tendría que estar formando en esas aulas y que no está sucediendo porque estamos metidos en un tema político, cuando ese no es lo importante. Así es, hasta que no nos toca, no nos involucramos. Conclusión, mi querido Irving, ¿vas a ir a la marcha? Por supuesto que sí. Bueno, sí, no, por supuesto. A ver, aquí el problema nada más quería rematar con lo de la gente que Adelante. tienen un concepto muy raro de la riqueza, ¿no? O sea, porque esta cuestión de estar pide, a ver, vamos a dejar algo en claro. El sistema de pensiones es un multinivel. O sea, es Amway en versión, en versión neolítica, ¿no? Digo, no, porque pues al final de cuentas es eso. O sea, yo estoy pagando, estoy dando mis aportaciones y de ese dinero le dan al que lo hizo A la 20 punta años de la antes. pirámide. O 30 años, sí, exactamente. Y espero que dentro de 20 años alguien esté pagando sus aportaciones para que me den a mí. O sea, es lo que pasa con este tipo de empresas multinivel. Ahora, el punto está en que, bueno, pues por lo menos en un multinivel, cada quien le tiene que echar ganas y rascarse con sus propias uñas, ¿no? O sea, uno tiene que buscar la manera de ser eficiente. Aquí, obviamente, como estamos hablando de un control estatal, donde los intereses que se imponen son los políticos, pues obviamente lo que menos importa es la eficiencia. Entonces, estamos llegando a este problema de que la base de aportadores es menor que la cantidad de pensionados, cosa que se va a acentuar porque la población va a llegar a su tope, ya no me acuerdo para cuándo, pero no falta mucho, para que llegue al tope y empiece el proceso de crecimiento. Entonces, es como si la gente en tu multinivel se te empezaran a salir tus inscritos, ¿no? Entonces, obviamente, empiezas a perder. Pero bueno, y aparte la gente tiene esa idea de que el Estado, pues como es el Estado, seguro tiene dinero, entonces pide más y pide más y pide más. Y si le dices, o sea, y si llega Claudia a decir, no lo dijo de esa manera, pero lo dio a entender, Calderón tenía razón, esto no es costeable. Totalmente, Entonces, casi lo dice así. lo dio a entender. O sea, esa es la implicación directa de lo que dijo. Sí. O sea, cuando dice, no podemos echar abajo la ley del 2007. ISSSTE, está diciendo Calderón tenía razón, esto es incosteable. Sí, pero además lo dijo ella en la campaña política que iban a echar abajo. Exacto. Entonces, eso es una Sí. gran irresponsabilidad de su parte. No puedes, Prometieron muchas cosas pero no, que sabían no, que eran inviables. Eso es algo que se le está revirtiendo. Claro, y entonces, pero el problema es que tú le explicas a gente como la de la CENTE, o como el abuelo de Claudia Sheinbaum, y otros comunistas de aquella vieja escuela, les explicas, mijo, no hay dinero. Lo que te van a decir los que más le sepan al tema, pues imprímelo. Qué peligroso. O sea, sí, otro día Que platicamos además, de por qué. vamos a entrar en No, recesión. ya. O sea, Estamos ahorita al 0.1 de crecimiento. La perspectiva del Banco de México, que es el optimista, la más optimista, 0.1. Entonces, ya es recesión, ¿no? Ya es recesión, prácticamente. 0.1%. Sobre todo porque la realidad va a ser mucho más abajo. Seguro. Entonces, a ver, es el caldo perfecto para que todo salga mal. Totalmente. Ya para cerrar, querido José Antonio, hablemos de la marcha. Bueno, José Antonio, por supuesto que va a ir. ¿Por qué ir a la marcha? Bueno, para expresar, mira, una forma de resistencia frente a la reforma judicial es no ir a participar, ya lo dijimos. Pero es muy silenciosa. Yo le llamo que es un poco el sonido del silencio, como la canción clásica. lindo. Pero también hay que expresarlo, hay que hacer ruido. Entonces, no son incompatibles. Por un lado, no participar para no avalar ese muy demócrata atraco. eso, ¿eh? Y eso es totalmente democrático por el tipo de elección que se trata. Pero también hagámosle saber a la gente, al país y al gobierno que no estamos de acuerdo. Y al mundo. Saliendo, expresando, gritando que no estamos de acuerdo con esa reforma. Mientras más gente vaya, pues evidentemente el impacto es mayor y va a atraer a los reflectores un poco. Mucha gente de la prensa internacional están también atentos a lo que va a pasar el domingo, incluida la marcha, Así es. para decir, vean lo que está pasando en México. Están haciendo una reforma que ellos dicen que es democrática, pero que es justo lo contrario, y ahí está mucha gente protestándolo sonoramente. Totalmente. Clau, Mira, yo puse un tuit donde dice, ¿vas a ir a la marcha? te vi en un video que Sí, hiciste. después, es que no subió el video, después ya lo subí. Y el 95% contestan que no. Y los que contestan que sí, me mientan la madre, me insultan, y son bots. Tienen 2 seguidores, 5 seguidores, pero todos los demás dicen que sí.
Digo que no ¿Qué van a ir, y de hecho... ¿Que no van a ir a la marcha? Que o a no votar? van, no, perdón, a votar. Ok. Lo dije al revés. Sí, sí. Que no van a ir a votar. Hay que aclarar, hay que Hoy voy a aclarar. preguntar. Acentúa tu video, por Sí, favor. hay que aclarar. Sí, porque ya decía yo que qué raro que los bots estén Ya estoy discutiendo. como mi tocaya, que se me están diciendo Los las votos, palabras que los no votos quiero. apoyan la marcha. Los No, bots a Pioncito. vas a ir a votar y dicen que no. Al siguiente es, vas a ir a la marcha y vas a ver que va a haber muchos que van a decir que sí. Claro, estamos hablando a nivel nacional y se va a replicar en todos los estados. O sea, no podemos dejar de hacerlo. No es un día que nos tomemos de vacaciones para no cumplir con nuestra obligación cívica. No, nuestra obligación cívica, si es la decisión que hemos tomado de no acudir a votar, es hacer algo para contrarrestar. Es decir, como bien dices tú, ir a manifestar que no estamos de acuerdo con esta reforma, que no tienen el control completo del Estado porque los ciudadanos no estamos de acuerdo. Y mientras más vayamos, mejor. Va a ser más la representación y va a ser más el contrapeso. Ya no tenemos contrapesos legales, vamos a tener contrapesos de facto. Ciudadanos. Dulce. Creo que una de las formas en las que ha funcionado este discurso popular es porque somos seres sociables, en realidad. Entonces, al final, cuando a ti te meten la idea de que todos están haciendo algo, de alguna manera quieres hacerlo con todos. Aunque esté Entonces, mal. Aunque esté mal, aunque sea lo que sea, quieres hacerlo con todos. Entonces, si están metiendo constantemente una idea de votar es bueno, vayan, voten, ejercen el voto, todo esto, también es muy importante meter esta otra idea de toda la gente que no estamos de acuerdo y que también podemos ejercer nuestro derecho a expresión de otra manera. Es importante ir porque hay mucha gente también que no lo quiere hacer. Aunque nos hagan creer que todo el mundo quiere votar, que todo el mundo, la elección popular, también hay otra parte de popularidad que queremos otra cosa. Por eso es importante. Ese fenómeno que dice se llama ignorancia pluralista. Exacto. Cuando la gente cree que todo mundo hace esto, es porque han de estar bien. Lo haces. Aunque Lo sabes haces de que está inmediato. mal, Sí, sí. no lo haces porque, Porque pues, los demás. o porque me van a criticar. Exacto. ¿Qué van a pensar de mí? Entonces, aunque vean que están matando a una mujer ahí, si nadie se mete es porque tal vez no le estén pegando tan fuerte, ¿no? Entonces, mejor no me meto. Y el primero que se atreve a entrar a esta batalla, le puede ir muy mal o le puede ir bien y todos se suman. Entonces, cuando ustedes escuchaban, es que 30 millones no pueden estar mal. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Claro que estaban mal. Estaban mal. Se llama ignorancia Sí. pluralista y tienes toda la razón. Sí. Entonces salimos nosotros a marchar para romper Claro. con esa Y dinámica. hacer otra Exactamente, otra ignorancia pluralista. Nosotros en humanidades le llamamos falacia vox populi. Ok, bueno, Sí, cada quien. la voz del pueblo, ¿no? Y es esta idea, obviamente, que no tiene nada de nuevo. Digo, si hasta tiene nombre latino es porque no tiene nada de nuevo, ¿no? De que la voz del pueblo es la voz de Dios. Era la lógica antigua y que implicaba esta cuestión de que si el pueblo está de acuerdo es porque es lo correcto. Bueno, pues no. No. O sea, simple y sencillamente no. Y creo que, a ver, allí es en donde se remata toda la importancia de esta cuestión educativa. Por ejemplo, en el área de ciencias bíblicas, de cuando en cuando me regañan o me reclaman cuando les digo que yo les recomiendo que por lo menos una vez cada 6 meses, todos los que se dedican a las ciencias bíblicas, se echen la serie completa de Cosmos, de Carl Sagan, la original de 1980. O sea, porque una de las cosas que más trabaja Sagan en esa serie, y es maravilloso, es razonar científicamente. ¿Cómo aprendió la humanidad a razonar científicamente? Y a aprender a identificar las falacias, los defectos de razonamiento o los razonamientos incorrectos y aprender a someternos a las evidencias. Claro. Aunque los demás opinen lo que se les antoja la gana La opinar. evidencia es objetiva. Sagan llega al punto en un punto maravilloso, creo que es en el capítulo sobre Kepler, donde dice, si tus ideas apuntan para un lado y la evidencia apunta para el otro, lo que tienes que tirar son tus ideas, Totalmente. no la evidencia, ¿no? Entonces, pero esto, qué difícil es, cómo nos duele, justo por lo que mencionas de, digamos, este instinto gregario del ser humano, de la necesidad natural, eso hay que entenderlo, es una necesidad natural, de sentirte integrado, de sentir eres parte de... Ok, se vale, está bien, es correcto, eso es algo perfectamente humano, pero sí hay que entender que cuando las cosas son incorrectas, el hecho de que la defienda la mayoría de la gente no las vuelve correctas, Claro que ni no. viceversa. Entonces, aquí sí hay que poner atención a qué es lo que se pretende con la cuestión judicial. Todavía nos falta un capítulo gravísimo sobre el tema de la reforma judicial y va a ser cuando esto llegue al TEMEC.
a la Así es. discusión de TEMEC. Efectos. Ahí Y que se es va a un adelantar, tema creo que para dijeron que discutir para aquí. noviembre del 2025, ¿no? Ebrard acaba de anunciar que va a ser este año, muy probablemente Sí, sí, en noviembre. Sí, porque iba a ser en 2026, no, pero bueno, se decidió en Estados Unidos. Sí, Lo vamos a hacer en 2025. ¿Qué papelote vamos a hacer? Entonces, sí, o sea, y con esta reforma obviamente no llegas con nada para defenderte. Con fichas. Exactamente. Al contrario, o sea, llegas con un panorama perfecto para que te digan estás afuera. Y entonces ahora sí agárrate porque los aranceles van por ley y ahí ya Trump ni siquiera tiene que decir. Yo creo que en última instancia a Trump ni le preocupa lo de los aranceles ahorita con relación a México por eso. Porque tiene muchos lados por donde atorarnos. Entonces, y todo porque México, siempre me he quejado de eso. México es un país donde la gran mayoría de la gente tiene una cultura política y una cultura económica nula. Sí. O sea, esta cuestión de que no sepan la relación o la no relación que hay entre una Suprema Corte de Justicia y lo que son fiscalías, ministerios públicos y todo eso, por ejemplo, esta cuestión de que crean, pues imprime más billetes y ya. O sea, todo ese tipo de... toda la gente está de acuerdo, debe ser cierto, debe ser correcto, evidencia que como sociedad tenemos una nula cultura política y una nula cultura económica. Y obviamente por eso nos ven la cara con una facilidad pasmosa. Totalmente. Y bueno, no se vayan a acostar con un mal sabor de boca. Todavía también tenemos que hablar la siguiente vez de esta ley Mordaza que todavía no se sentencia nada. De la libertad de expresión la semana que entra. Ok, pero Estamos bueno, acá. también tenemos ese paquetito que hablar en otro momento. Y bueno, los invitamos a que vayan a la marcha. Es importantísimo, como bien lo escucharon. Mientras más voces seamos, más va a resonar a nivel nacional y a nivel internacional de que hay demócratas en este país, de que hay patriotas en este país que estamos defendiendo nuestra democracia, las libertades, el Estado de Derecho, pero sobre todo estamos defendiendo la división de poderes. Y queremos agradecer a nuestros patrocinadores, en verdad, no saben qué delicia, como que no comimos mucho, pero ahora vamos. Es que hablan mucho. Hablamos mucho. Aquí el que respira pierde. Entonces, bueno, sí, literal. Oye, que nos den likes y que se inscriban. Por supuesto, les pedimos ahorita antes de que salgan que pongan un like, que compartan este programa y sobre todo queremos agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores, El Parche. La verdad la comida está deliciosa. Ya se comieron unos deditos aquí de queso muy ricos, arepas. Esta es comida colombiana. Y también el pan, que este es delicioso, de masa madre artesanal de la nueva tradición. De la buena tradición del Valle, perdón por no recordar el nombre, la buena tradición del Valle, con un pan también riquísimo, es que está muy rico. Y también venden café ahí para que se den la vuelta. Muchísimas gracias y muy linda noche.